Queridos amigos, testigos de Jehová, público general, compañeros de este foro que siempre comentan en mis videos, quiero primeramente agradecerles por sus aportes al poner sus comentarios, sus opiniones y sus complementos de información que me ayudan mucho para hacer inclusive videos con lo que ustedes me informan. Espero que les haya gustado el reciente video que subí con respecto a este asunto publicado en la Atalaya de edición de estudio de octubre de 2019, en donde se habla del año de 1919 y su importancia. La UASA está conmemorando 100 años de su historia, de lo que ocurrió en 1919, en especial con los estudiantes internados de la Biblia, o el juez Rutherford y sus directores, todo lo que pasó en esa época. Y mostré claramente que la UAS estaba pues oculta información en esa atalaya de octubre de 2019, haciendo pasar al señor Rutherford como aquella persona que visionaria, que tenía una misión por delante como parte del esclavo fiel y secreto para anunciar las buenas nuevas a las naciones con las verdades que Dios le iba a dar por medio de Jesucristo a este esclavo nominado en 1919, y que Jesús iba a estar dirigiéndolos, guiándolos de ahí en adelante. Y vimos que todo eso fue una farsa, una mentira, puesto que a partir de 1919, como ya expliqué, el señor Rutherford con sus directores emprendieron una campaña titulada la campaña de los millones, anunciando el Armagedón para 1925, la resurrección de los patriarcas, de los hombres fieles de la precristiandad, y la restauración de la tierra en un paraíso para evitarla en 1925. Eso fue un desliz de la Watchtower, un desliz del señor Rutherford, que lo llevó a decir después de 1925 que él se había hecho un asno de sí mismo en una reunión en Bethel de Nueva York, cuando vio que toda su palabrería que había iniciado en 1919 hasta 1925 fue puro cuento chino, fueron ideas de él erradas, equivocadas, secundadas por los directores y por todos los somones que estaban detrás de él apoyando esa idea de 1925, quedando todos en ridículo, es decir, la Watchtower quedando en ridículo junto con sus directores y el presidente de la sociedad como falsos profetas. Eso obvio pues que Jesús nunca pudo estar detrás de el señor Rutherford y sus directores para llevar una obra en el futuro a partir de 1919 anunciando una tremenda falsedad a las naciones, a todo el mundo, con un falso Armagedón para 1925. Es imposible que Jehová Dios y Jesucristo hayan estado detrás apañando un engaño a las naciones, porque esto dejaría a Dios y a su Hijo como un par de mentirosos, cosa que es imposible, ya que como bien sabemos el único engañador y mentiroso es Satanás el diablo, y que demuestra pues que es justamente Satanás, ese mentiroso engañador, que podría haber estado pues detrás del señor Rutherford para declarar a las naciones a partir de 1919 hasta 1925 con esta campaña de los millones un falso Armagedón para 1925. De eso se trató ese video, y espero que haya servido para que los testigos de Jehová se den cuenta que esta no es la religión de Jehová ni es la religión verdadera. En esta oportunidad quería yo reflexionar con todos ustedes, porque como siempre le he dicho, me gusta siempre pensar, me gusta mucho pensar y meditar. En este video que subí recientemente también dije que la nominación del esclavo fiel y secreto en 1919 también es un cuento chino, es un mito, una fábula. Nunca ocurrió eso fue una falsedad. Y como es un mito, entonces, y los de se lo creen, porque lo dice el cuerpo gobernante,
Siempre he dicho que los testigos de Jehová están dispuestos a creer los mitos que la Watchtower les enseña. Si les ha enseñado este mito de la ascensión del esclavo en 1919 y ellos lo han aceptado y creído olímpicamente, la Watchtower mañana también podría enseñar pues que existió el Pegaso, el Minotauro, existió el Kraken, existió la Medusa, en fin, una serie de figuras mitológicas griegas del pasado que se ve en la película Furia de Titanes, donde se ve pues salir del mar el Kraken, el Poseidón y todas estas figuras mitológicas pues como caballo que vuela, pues el Pegaso, ¿no? Y si la Watchtower se los enseña y le dice que eso es verdad, que ocurrió, ellos lo creen, porque la mente la tienen lavada para que acepten todo lo que la Watchtower le da como enseñanza supuestamente bíblica, para que ellos no cuestionen absolutamente nada y acepten lo que este esclavo les enseña, porque están programados, la Watchtower les ha programado la mente, tienen el cerebro totalmente monitoreado, controlado, puesto que la asistencia semanal a 5 reuniones en el Salón del Reino le ha servido mucho a la Watchtower para poder lavar el cerebro a los testigos de Jehová, para volverlos unos zombies que creen todo. Y como creen en mitos, lo vemos porque creen en el mito de la selección del esclavo en 1919 y su nominación como el esclavo fiel y discreto. Es un mito, es una fábula, un cuento de hadas. Yo quería reflexionar sobre este asunto del esclavo fiel y discreto, pues supuestamente nominado en 1919 como sostiene la sociedad Watchtower. En la atalaya del 15 de julio de 2013 la Watchtower hizo un cambio dramático con respecto al esclavo fiel y discreto y concluyó diciendo que Jesús, al visitar todas las religiones de la tierra, encontró solamente a un grupo de cristianos ungidos que estaban dando el alimento correcto desde 40 años antes de 1919, es decir, desde 1879 que se publicó la primera atalaya de Sion, que desde 40 años antes estaban dando el alimento correcto que las demás regiones no estaban dando, y que Jesús se sintió complacido con estos ungidos dentro de la Watchtower, que era ese grupo de la Watchtower de ungidos que habían estado dando el alimento regularmente a su debido tiempo y sobre todo alimentos de alta calidad, la única religión que está dando el alimento correcto, y que Jesús se sintió muy complacido y los halló como verdaderos tallos de trigo, y que no habían sido asfixiados con la mala hierba de Satanás el diablo, y por esa razón los escogió como su esclavo fiel y discreto y los nominó en 1919. Y yo me hice una pregunta, pues, que es para razonar, pues, porque soy una persona medianamente inteligente. Me dije, si realmente, como dice la revista La Atalaya del 2013, del 15 de julio, edición de estudio, que los estudiantes de la Biblia de la Watchtower en ese entonces, en 1919, especialmente en 1914, cuando Jesús inicia su inspección, que duró hasta 1919, como ahora enseña la Watchtower, y me dice que Jesús encontró a un grupo de cristianos que eran verdaderos tallos de trigo, y que no, y lo pueden leer, que eran verdaderos tallos de trigo y que no habían sido asfixiados por la mala hierba de Satanás el diablo. Así claramente. Yo veo una contradicción en esa misma atalaya cuando se dice que los ungidos de la Watchtower hasta 1919 estaban cautivos en la simbólica Babilonia la Grande, cautivos, y que recién salieron del cautiverio babilónico en 1919. ¿Eso qué cosa significa? Significa que los estudiantes de la Biblia, hoy testigos de Jehová,
durante 1914 1919, al estar formando parte de la Babilonia la Grande, es decir, de la organización de Satanás, están envueltos en Satanás, me dije yo, entonces es mentira que la Guastauer me diga que cuando Jesús hizo su expresión en 1914 a 1919, encontró a un grupo de cristianos ungidos dentro de la Watchtower que estaban dando el evento correcto desde hace 40 años antes, y los nombró como su esclavo fiel y discreto los más capacitados de ese grupo, y que demostraron ser verdaderos tallos de trigo, los únicos que no habían sido asfixiados por la mala hierba de Satanás el diablo, como está en la atalaya del 15 de julio de 2013, para que ustedes la revisen. Entonces yo me hice una pregunta: si verdaderamente es cierto que ellos no estuvieron asfixiados con la mala hierba de Satanás el diablo, ¿por qué los ungidos que Jesús escogió hasta antes de 1919 estuvieron formando parte de la organización de Satanás y recién salieron de ella en 1919, cuando Rutherford salió de prisión en el mes de marzo? Es decir, hasta 1919, en el mes de marzo, hasta que salieron de prisión, los estudiantes de la Biblia estuvieron formando parte de la organización de Satanás, envueltos en Babilonia la Grande, apoyando la guerra, instando a orar para que Estados Unidos ganara la victoria frente a Alemania, se había inmiscuido en la guerra, apoyándola para quedar bien con el FBI, porque se habían acusado de sedición y traición. Entonces la Watchtower tuvo que hacer un viraje y cambió de posición para apoyar la guerra, diciendo que la compra de bonos de guerra por parte de los estudiantes de la Biblia, que el gobierno americano estaba pidiendo aporte de dinero y estaba vendiendo bonos de guerra, dejó a conciencia de los estudiantes de la Biblia para que lo compraran si ellos creían conveniente, y que no los iban a expulsar si compraran bonos de guerra. Y así la Watchtower inclusive pidió que se orara el día 30 de mayo para que Estados Unidos ganara la guerra frente a Alemania. Entonces la Watchtower, con este grupo de ungidos que estaba Rutherford y sus directores, tuvieron que apoyar la guerra, pidiendo que se orara para la victoria militar de Estados Unidos frente a Alemania, para que así se asegurara la libertad de expresión en Europa y pudiera la obra expandirse por todos los países europeos. Entonces la ciudad de Watchtower, con su cúpula del señor Rutherford y sus directores, se inmiscuyeron en la guerra y rompieron su neutralidad, se envolvieron con el gobierno, apoyándolo, dejando a conciencia de cada estudiante de la Biblia para que compraran los bonos de guerra para ayudar al país para que pudiera solventar la guerra. Pidió que se orara en la revista Atalaya. La revista Atalaya publicó para que se orara el día 30 de mayo de 2018 para que Estados Unidos pudiera ganar la guerra frente a Alemania. Esa era una ruptura de la neutralidad por parte de la Watchtower, que dejó a los estudiantes de la Biblia como partícipes, envueltos en Babilonia la Grande, envueltos en el gobierno, envueltos en la guerra, y eso hizo que rompieran su neutralidad y estuvieran en desfavor de Dios, porque estuvieron envueltos, como digo, en la Babilonia la Grande, en la organización de Satanás, junto con la demás, con la política, envueltos con la política del país de Estados Unidos, apoyando la guerra. Entonces es por eso que la Watchtower dice que el pueblo de Dios, de la Watchtower, estuvo formando parte de la organización de Satanás hasta 1919. Es decir, que durante 1914, que empezó la inspección del templo espiritual, hasta 1919, es imposible que Jesús haya encontrado ahí dentro a su pueblo favorito, que eran los estudiantes de la Biblia. Hoy te estoy diciendo, era imposible porque estaban en pecado.
flagrante, apoyando la guerra, rompieron su neutralidad cristiana, hicieron cosas increíbles que los involucró junto con las demás religiones que apoyaron la guerra, como fue la religión católica y otras religiones más que apoyaron la guerra, y la Watchtower estaba haciendo lo mismo, apoyando la guerra. Rompió su neutralidad cristiana y se inmiscuyeron con la política y con las religiones falsas que también apoyaban la guerra. La Watchtower no fue la excepción. Por eso la Watchtower dice que hasta 1919 los estudiantes de la Biblia estuvieron envueltos en la Babilonia la Grande, la antitípica Babilonia la Grande, que es la organización de Satanás. Entonces es falso cuando la Watchtower dice que cuando Jesús hizo su expresión 14 encontró verdaderos tallos de trigo que no habían sido oficiados por la mala hierba de Satanás. Es una mentira, porque los estudiantes de la Biblia estuvieron envueltos en la guerra, la apoyaron, tal como he explicado, no lo voy a repetir, y es por eso que la Watchtower dice que el pueblo de Dios, los estudiantes de la Biblia, estuvieron dentro de la organización de Satanás hasta 1919, dentro de la Babilonia la Grande, imagínense. Entonces sí estaban asfixiados por la mala hierba de Satanás el diablo. Es una mentira, pues, cuando dice que fueron verdaderos tallos de trigo, y cuando hizo Jesús la expresión halló a un grupo, en estos 14, un grupo de cristianos ungidos, que estaban dando el elemento correcto, y que no eran verdaderos tallos de trigo fuertes, que no habían sido oficiados por la mala hierba de Satanás el diablo. Es una mentira, porque durante el 1914 hasta 1919 estaban formando parte de la organización de Satanás de Babilonia Grande, así de simple. Solamente a partir de 1919 salieron de ella, según la Watchtower. Cuando en el mes de agosto, septiembre, realizaron una asamblea en Cedar Point, Ohio, y pidieron perdón a Dios por sus transgresiones pasadas, y dice que Dios los perdonó, y de ahí adelante empezaron su obra ministerial dirigida por Jesucristo. Imagínense ustedes. Entonces ahí contamos una mentira flagrante, ¿no? Diciendo que fueron verdaderos tallos de trigo que no habían sido oficiados por mala hierba de Satanás el diablo, cuando sí estaban ultra asfixiados, súper asfixiados por la mala hierba de Satanás el diablo hasta 1919. El otro punto es la doctrina de la selección de esclavos. Dice que Jesús hizo la inspección de su templo espiritual cuando bajó a la tierra y fue a ver todas las regiones de la humanidad que existían en la tierra, que clamaban ser esclavos de Jesucristo, y que halló a un grupito ahí de ungidos dentro de la Watchtower, sociedad anónima, que eran los únicos que estaban dando el alimento correcto. Y repito que no habían sido oficiados por la mala hierba de Satanás el diablo. Conocemos perfectamente que sí, pues estaban en pecado, porque habían cometido, habían violado su neutralidad cristiana al apoyar la guerra finalmente. Yo lo que pensaba con la cabeza es cómo Jesús podría dirigirse a la organización de Satanás, tocarle la puerta y decirle a Satanás: oye Satanás, déjame pasar para checar a cuál de tus organizaciones religiosas que tienes acá dentro de la Babilonia la Grande puedo escoger como la religión verdadera. Lo encuentro absurdo que Jesús haya ido a la organización de Satanás para buscar allí su pueblo cuando estaban en pecado. Ya deberían estar desaprobados hace rato por Jesús, y nunca debió ir a hacer ninguna inspección. Debió castigarlo, dijeron: los rechazo como pueblo, han roto la neutralidad cristiana, están apoyando la guerra igual que las otras religiones como la católica, etcétera, etcétera, y están igual envueltos con la política del gobierno americano, están envueltos en la guerra y están en pecado. No tenían nada que inspeccionar y ver cuál era su pueblo entre todas las religiones que clamaban ser su esclavo. Es absurdo que Jesús fuera a buscar algo bueno en algo malo. ¿Se dan cuenta?
es cuando una persona quiere comprar un producto de marca, Adidas por ejemplo. Si uno quiere comprar un producto de marca, no va a ir pues a un mercado popular que le ofrecen productos que dicen Adidas, que sabemos que lo que venden ahí son productos Bamba falsificados. Tendríamos que ir a centros comerciales serios, en lugares serios, donde ofrezca la garantía de que acá sí el producto es legítimo, ¿no es cierto? Es bueno, que no ha sido adulterado, que es un producto original, que es un producto duradero. Pero si vamos a pretender conseguir un producto de marca en un mercado popular, en una zona deprimida, por decirlo de alguna manera, de nuestro país, es imposible que podamos encontrar ahí un producto de marca original y encima a precio huevo, a precio irrisible, porque un producto de marca no baja de un determinado monto en dólares su precio, como está visto internacionalmente. Un producto de una zapatilla Adidas te puede costar no menos de $100 para arriba. Entonces, si vas a comprar una zapatilla que te dice que tiene marca Adidas y está escrito ahí y cuesta $25, entonces es obvio que ese producto es un producto Bamba, un producto adulterado, un producto falso, es un producto pirata. Igual ocurre, si Jesús va a escoger a su pueblo, no puede irse a la organización de Satanás a buscarlo. Cuando la voz estaba formando parte de la organización de Satanás, no va a buscar pues dentro de la organización de Satanás un producto bueno, un pueblo bueno, porque era un pueblo pecaminoso, un pueblo que estaba igual que la iglesia católica, que también apoyaba la guerra, estaban también otras religiones protestantes apoyando la guerra. Entonces la cuestión no era diferente a ellas, y entonces estaban todas igual condición, desaprobadas por Dios. Entonces, es ridículo decir que Jesús fue a hacer la invasión 14 cuando en ese momento el pueblo de Dios estaba formando parte de la organización de Satanás hasta 19. ¿Se dan cuenta? Entonces, si Jesús quería encontrar un pueblo bueno, tenía que ir a un lugar donde ese pueblo no estuviera formando parte de la organización de Satanás de Babilonia la Grande. Eso es lo que yo reflexiono. Puede ser que yo esté equivocado, no soy dueño de la verdad, puede que yo esté equivocado, ¿ya? Pero como tenemos un poco de cerebro, uno no se puede tragar la píldora, pues dice, ¿cómo Jesús va a escoger a su esclavo? Fue discreto en 14 dirigiéndose a la tierra y va a buscar dentro de Babilonia la Grande a un pueblo que está formando parte de la Babilonia la Grande, de la organización de Satanás. ¿Por qué haría eso Jesús? Inmediatamente lo descartaría. Estos no son mi pueblo, son gente que ha quebrado su neutralidad, que ha ido contra los principios cristianos. Entonces Jesús dice, se acabó, no los escojo. Pero me parece absurdo que me cuenten la historia de que Jesús halló a su pueblo frente a las demás religiones que proclamaban ser su pueblo, que proclamaban ser también su esclavo, y que escogió los hijos de Jehová porque eran los únicos que estaban en el alimento correcto. Ni siquiera puede decirse que el alimento era correcto, porque en 1914 todo lo que Jesús supuestamente aprobó como alimento correcto, que solamente los estudiantes de la Biblia de la UAS estaban dando frente a las demás religiones de esa época, de 1914, todos esos alimentos están en la basura. Porque si uno recuerda qué libros estaban vendiendo en 1914 cuando Jesús inicia la inspección, cuando Jesús inicia su inspección en 1914 y culmina supuestamente en 1919, los libros que servían de alimento espiritual eran los libros del pastor Russell en la colección de los estudios de las Escrituras, que en 1929 acabaron en la basura por el mismo juez Rutherford, porque no contenían la verdad, estaba saturado de piramidología, que según el libro de Proclamadores no era de la adoración correcta. Sin embargo, Jesús vio esos libros, inspeccionó ese esclavo, qué alimento estaba dando, tuvo que ver que estaban dando los libros como alimento espiritual, el contenido
que tenían los 6 tomos de los estudios de las escrituras y tuvo que ver que estaba enseñando la piramidología. Entonces, yo como soy una persona pensante digo, ¿cómo es verdad que Jesús, al momento de hacer su impresión, encontró a un grupo de ungidos que está dando el elemento correcto, cuando Jesús tuvo que ver que en 1914 se estaba todavía dando como elemento espiritual, porque estaba vivo el pastor Russell, los libros del pastor Russell como elemento falso, que no era de la adoración verdadera? Y eso lo dice el libro de Proclamadores en la página 201, que lo que Russell enseñó por 35 años de su vida con respecto a la piramidología no era de la adoración verdadera. Entonces, resulta pues que es un mito la asociación del esclavo. Es una falsedad por donde se mire. Primero, la afirmación que no había sido oficiado con la mala hierba a través de diablo, falso, ya lo demostré, sí estaban oficiados. Y la segunda razón que esgrime la Wasta, por el cual Jesús escogió ese esclavo, fue porque eran los únicos que estaban dando el elemento correcto, fue entre las demás religiones que clamaban ser también esclavos de Jesucristo. Otra falsedad más, otra mentira, tan mentira como no estaban asfixiados por la mala hierba de Satanás de diablo cuando sí lo estaban. Y la mentira es que los elementos espirituales que estaba dando la sociedad Watchtower en 1914 eran alimentos basura, porque los libros que supuestamente tuvo que ver Jesús en 1914 eran los 6 tomos de los estudios de las escrituras, señores, y esos libros defendían al pueblo hebreo, a los israelitas como único pueblo de Dios, que Dios iba a tener un pueblo favorito y que ese pueblo eran los hebreos, los israelitas, y no los estudiantes de la Biblia. Hoy te estoy diciendo, jamás se le ocurrió decir eso al pastor Russell, por eso se enseñaba en 1914. Si eso no era cierto y el único pueblo de Dios eran los estudiantes de la Biblia, hoy te estoy diciendo, ¿por qué Jesús aprobó los alimentos contenidos en los libros del pastor Russell, en donde decía todo lo contrario, que el único pueblo de Dios era el pueblo hebreo y no los estudiantes de Jehová o estudiantes de la Biblia de ese entonces? ¿Se dan cuenta de las mentiras? Los estudiantes de la Biblia, no de la expresión, estaban enseñando cosas que la UAS ahora no cree, como que la piramidología no tiene nada que ver con la Biblia, que no es de la adoración verdadera, sino de la adoración falsa. Que lo que enseñó Russell con respecto al sionismo, que el único pueblo de Dios era el pueblo hebreo y que ellos retornarían a su tierra palestina y que era una promesa hecha por el Creador que tenía que cumplirla, y que Dios tenía derecho a tener un pueblo favorito, y que ese pueblo favorito no eran los estudiantes de la Biblia, y lo recalcó, el pueblo favorito era el pueblo hebreo, porque según Romanos 11.1, Jehová no ha rechazado a su pueblo, y así sostenía, Jehová no ha rechazado a su pueblo, Romanos 11.1. Y así lo dice el apóstol Pablo en las cartas a los romanos. ¿No sabéis que Jehová no ha rechazado a su pueblo hebreo? Entonces así sostenía Russell. Sin embargo, la Watchtower ahora dice que eso no es cierto, que eso que los judíos renegaron de Jesús y Jesús los desechó para siempre. Pablo dice lo contrario, que Dios no rechazó a su pueblo. Entonces, siendo así, el pastor se estuvo diciendo falsedades, pues, porque lo que él enseñó dentro de esos 6 tomos estaba contenido con el sionismo, tiene que ver con el sionismo y con la piramidología, era de la adoración falsa. Sin contar con otras doctrinas equivocadas, cuando él afirmó que en 1914 vendría el Armagedón, pues fue otro fiasco. Entonces, estaban publicados en los 6 tomos de estudios de escrituras que el Armagedón venía en 1914. No es posible que Jesús, cuando hace la inspección, no haya visto los libros del pastor Russell para ver qué cosas estaban enseñando este grupo de ungidos de Watchtower en el momento de la expresión 1914. Tuvo que haber visto que en ese libro se estaba prediciendo el Armagedón para ese año, el año de la inspección. Y si no vino el Armagedón en 1914 y la inspección duró hasta 1919, y yo me pregunto, ¿y Jesús no se puede haber enojado con el pastor Russell y le ha dicho, ¿cómo has dicho tú que yo debería ser el Armagedón en 1914? Después me dice que va a ser en 1915. Jesús se hubiera enojado ver que el pastor Russell insistía que el Armagedón vendría en 1915 y tampoco vino. Entonces eso se llama razonar, se empezar con la cabeza. Entonces, ¿cómo Jesús pudo aprobar una organización que estuvo vendiendo los 6 tomos de estudios de las escrituras hasta 1929, 10 años después de la primera denominación de esclavos, cuyos alimentos no eran la verdad,
Prueba de ello es que todos los libros del pastor Russell se tiraron a la basura para siempre en 1929. Tal como lo dice claramente el libro del Reino de Mil Años se ha acercado, diciendo que en 1929 se tiraron todos los libros de Russell a la basura. Entonces, por donde lo mires, la selección del esclavo de 1919 es un mito, una falsedad, un cuento de hada, porque los argumentos que soportan esa selección que dice la Watchtower, que encontró a este grupo que eran los únicos que estaban diciendo la verdad frente a las demás religiones que clamaban ser esclavos de Jesucristo, es una falsedad demostrada, como les acabo de explicar, como también fue una falsedad decir que fueron fuertes tallos de trigo que no habían sido asfixiados por la hierba, por la mala hierba de Satanás de alma, cuando en realidad durante 1914, 1919, que duró la inspección, todavía no habían salido de la Babilonia la Grande este grupo inspeccionado, estaban formando parte de la revolución de Satanás. Entonces es imposible que Jesús haya escogido un esclavo durante el periodo de inspección cuando estaban totalmente envueltos en la organización de Satanás de Babilonia la Grande, tal como lo dice claramente la revista Atalaya de octubre de 2019, de edición de estudio, hablando de la selección de esclavos en 1919. Entonces, por donde se mire, donde lo quieran ver ustedes, no hay forma de escapar de esto, de que es una mentira, no hay forma de poder defender lo indefendible. Los argumentos que dio la Watchtower para sostener que Jesús encontró a su esclavo directo dando el argumento correcto durante el periodo de inspección y que no habían sido oficiados por la mala iglesia de Satanás es una falsedad. Es una falsedad por las razones que ya he expuesto y no voy a repetir, porque a veces me dicen que repito lo mismo varias veces. A veces lo repito porque como ahí tengo tantos oyentes que son un poco duros de cerebro, hay que repetirle la cosa. No lo hago por los testigos más inteligentes, lo hago por los testigos más brutos, que no entienden que es imposible que Jesús haya podido escoger a su esclavo fiel y 19 durante un periodo de inspección de 1914 a 1919, porque en ese momento se vendían los libros del pastor Russell que contenían alimentos falsos que fueron descartados en 1929, así de simple, y se fueron descartados fue porque fueron alimentos, tenían alimentos falsos dentro. No se va a descartar libros que contienen la verdad, porque de lo contrario servirían para seguir imprimiéndose hoy en día, y que sirva de alimento espiritual para las nuevas generaciones de Jehová. Pero como todo eso se fue descartado y no se creó más de lo que el señor Russell ahí, porque dentro de esos libros, por ejemplo, de esos libros de Russell pensaba así, dentro de tantas enseñanzas falsas, que la grande muchedumbre también heredaría los cielos, que existía solamente una esperanza para los cristianos, que era la celestial. Nunca habló de una esperanza terrenal, y que Jesús haría el Armagedón no con el fin de destruir, sino con el fin de salvar. Que Dios no venía a destruir, sino a salvar. Es decir, que todos tuvieron la oportunidad de salvarse. Decía, esas estúpidas, diciendo que la gran muchedumbre no había hecho lo suficiente para ganar el primer puesto en el cielo, como la clase ungida, que serían reyes y sacerdotes. No podían entrar a formar parte de la manada pequeña, porque no habían hecho lo suficiente la obra de predicación, porque así se le ocurrió a este idiota loco, ¿no? Porque se le ocurrió a él, sin tener una base bíblica de eso. Y que digo que la grande muchedumbre también irían a los cielos, pero a hacer una labor secundaria para ser sirvientes de la manada pequeña, para ayudarlos allá en el cielo. Imagínense, tremendo cuento chino, pues. Por eso digo que la Watchtower hoy enseñan cuentos de hadas, cuentos chinos. Hoy estoy destruyendo todos los argumentos con respecto a la selección del esclavo fiel y es una mentira, una falsedad. Y la falsedad más contundente, aparte de la que he demostrado ahora, es cuando el señor Rutherford en 1921 publica el libro El arpa de Dios en la página 400, en el párrafo 420, porque la página creo que es la 260 no sé cuánto, no me acuerdo, pero es el párrafo 420. Dice, sí, sin duda alguna, el pastor Russell ocupó esa posición del esclavo fiel y discreto que Jesús había prometido para dar el alimento a su debido tiempo para alimentar a los domésticos. Sin duda alguna. Lo dijo en 1921 este libro El arpa de Dios, publicado en inglés.
¿Cómo? ¿No supo Rutherford, que fue el más capacitado, presidente de la Watchtower, junto con sus directores, nombrados como los más capacitados para componer esa clase? ¿Por qué no lo supo? ¿Por qué dijo otra cosa después de 2 años en ese libro El Arpa de Dios, afirmando que el único pastor, el único esclavo discreto que ha existido fue el pastor Russell y punto? Esos 3 argumentos que yo les doy a Dios de Jehová, que los testigos de Jehová no enseñaron la verdad durante el 1914 a 1919, no enseñaron la verdad, eso es una mentira frente a las demás religiones, porque ya dije, estaban enseñando con los libros del pastor Russell, que acabaron en la ASO de 1929 porque no contenían la verdad. Entonces es una mentira decir que Jesús aprobó los libros del pastor Russell, pues es imposible. La otra, afirmar que no habían sido sofocados por la mala hierba de Satanás, cuando sabemos perfectamente que la sociedad reconoce que el pueblo de Dios salió de la organización de Satanás, estuvo cautivo dentro de la organización de Satanás hasta 1919, que salió de ella, hasta 1919. Quiere decir que el periodo de inspección estaba todavía formando parte de la organización de Satanás. Y yo dije, es imposible que Jesús haya ido a buscar a su pueblo, a la organización de Satanás, y tocar a la puerta de Satanás. Oye, Satanás, déjame pasar a tu organización para coger a mi pueblo. No, pues, es algo que no entra en mi cerebro, pues, no entra, es absurdo. No sé qué opinarán ustedes, pero es así. Esta religión está llena de absurdos, de mentiras grotescas, pero se requiere un poco de inteligencia nada más, y un poco de reflexión. Bueno, ¿cómo es posible que Jesús haya escogido a la Watchtower en su clavo fiel y discreto en 1919? Cuando además de todo eso, de todas esas enseñanzas falsas que están en los libros que se estaban publicando durante el periodo de inspección, que acabo de explicar, las falsedades, están celebrando Navidades hasta 1926, cumpleaños, Día del Padre y la Madre, Día de Acción de Gracias, hasta 1926. Que la Watchtower considera que Navidades como fiestas paganas saturadas de demonismo. Entonces, si están celebrando Navidades hasta 1926, quiere decir que cuando Jesús hizo la inspección en 1914 hasta 1919, siguen celebrando todos los años las Navidades que están saturadas de demonismo. Dice la Watchtower que las Navidades están saturadas de demonismo. Entonces, ¿acaso no estaban realmente asfixiados por la mala ayer de Satanás el diablo? Ese grupo de ungidos, los más capacitados en 1914, 1919, que duró la inspección, iban a decir también que Jesús los halló libres de la mala hierba de Satanás cuando estaban celebrando Navidades en Betel con bombos y platillos todos los años hasta 1926. ¿Se dan cuenta? Son cosas que uno reflexiona y no te pueden meter el dedo en la boca para que te lo chupes, porque cuando las cosas son verdad, tiene que todas las cosas colaterales deben concordar, todos los puntos colaterales de ese asunto tienen que concordar, es decir, que realmente no se hayan estado predicando falsedades, es decir, vendiendo libros que después se descartaron. Primera cosa que uno debe fijarse, guiarse. Si están enseñando en ese momento de presión libros que después se descartaron. Si fue así, entonces no puede ser verdad que están diciendo la verdad, porque esos libros acabaron en la basura después de la expresión. Todo tiene que concordar, no puede haber nada que sea que desmienta esa doctrina. No puede haber cosas contradictorias. Que yo diga que estaban libres de la mala hierba de Satanás y estaban celebrando fiestas paganas de Satanás del demonismo durante la época de expresión. Pues no, pues estaban influenciados por la mala hierba de Satanás el diablo, evidentemente. Entonces, uno tiene que preguntarse, hacerse preguntas. ¿Cómo es verdad que Jesús puede escoger a un esclavo en 1919 si ese esclavo estaba en pecado? Está enseñando doctrinas falsas con los libros del pastor Russell que estaban vigentes hasta 1929. Estaban celebrando fiestas paganas en Betel, cumpleaños, Navidades, hasta 1926. Entonces dice, uno dice, algo apesta acá, algo huele mal acá. Por eso yo exhorto a ustedes, amigos, que piensen, pónganse a pensar cómo es verdad esto o el otro. Igual como yo he pensado, a mí nadie me ha hecho pensar esto, pero yo, como soy una persona medianamente inteligente, quizás cuando estuve en la universidad me enseñaron a pensar un poco, y me ayuda el hecho de ser un profesional, y eso me ha ayudado a pensar y reflexionar y hacerme preguntas, pues, que hay algo que no anda bien acá. Por eso se dice que la selección del esclavo, fíjate, es un mito, pues, es un cuento de hadas.
son cuentos falsos que cuentan los líderes de organizaciones falsas, llaman cuentos falsos, para dar explicación de algo que nunca existió, con el fin de poder darse ellos autoridad. Nos escogió nosotros en 1919. ¿A quién? Al cuerpo gobernante. Ese es el fin, engañar y hacer creer que Jesús los escogió a estos babosos que forman el cuerpo gobernante, muchos de ellos borrachines ahí, que se los han sorprendido comprando whisky, etiqueta negra, que sirven de reflexión. La reflexión les digo, que la selección de esclavos es un cuento de hadas, un cuento chino, es un mito, no es verdad. Y apliqué las razones con pruebas, que es imposible que Jesús haya escogido un esclavo fiel, que lo haya hallado fiel en 1914, 1919 y lo haya escogido, por las razones que ya expliqué. Pero pocos de ellos hacen esas preguntas, aceptan todos, ya acepto, ya dicho no porque lo dice tal atalaya, pero no te pongas a pensar, pero no seas famoso, ¿eso es verdad o no? ¿Cómo es verdad eso? Vamos a razonar todas las explicaciones que acabo de dar, no las quiero repetir, todos los motivos de pruebas que he mostrado. Entonces es una versión falsa. Bueno, esto fue una pequeña break, quería subir esto para que ustedes amigos reflexionen y no se hagan engañar como unos tontos por otros hombres que ya han reconocido que no reciben nada por revelación divina, que solamente publican su propio punto de vista, ¿no? Otra cosa que yo siempre me puse a pensar, si la UAS estaba reconocida en la Atalaya de febrero de 2017, página 26, edición de estudio, de que el cuerpo gobernante no recibe nada por revelación divina, que no son infalibles, que publican sus propios puntos de vista y por eso se equivocan en materia de doctrina, es decir, enseñanza bíblica y asuntos de organización. Ya con eso es para hacer maletas, es decir, hasta la vista, baby, de la Wastau. Ahí se ha volteado la imagen. Bueno, qué raro, se ha volteado la imagen. ¿Por qué me ha hecho eso? Bueno, se ha volteado la imagen. Bueno, tienen que meditar las cosas. Si el esclavo reconoció que no recibe nada por revelación divina, que no está inspirado por Dios, que se equivoca en materia de doctrina de organización, que no son infalibles, yo me hice otra pregunta: ¿por qué te expulsan a ti por pecado de apostasía si tú rechazas las ideas, los puntos de vista de hombres que no son infalibles, es decir, que se equivocan, que no sirven nada por revelación divina, que son sus propios puntos de vista? ¿Por qué me podría expulsar por apostasía contra Jehová Dios, como una deslealtad a Jehová Dios, por rechazar los elementos del cuerpo gobernante, si ellos han reconocido que no reciben nada de Dios por revelación divina, que son su propio punto de vista y por eso se equivocan, pues no son infalibles? ¿Por qué te expulsan? Por pecado de apostasía, por dudar de elementos de hombres imperfectos que no reciben nada por revelación divina y que se equivocan en sus doctrinas, en sus enseñanzas y en materia de organización, es decir, que están hasta las patas. Yo puedo objetar entonces, tengo carta libre a objetar lo que el cuerpo gobernante me dice, y el cuerpo gobernante no tiene por qué expulsarme a mí por apóstata, porque en todo caso yo podría hacer lo mismo con el cuerpo gobernante, expulsarlos de mi vida y la rema de la UAS y expulsarlos por hacer ellos apóstatas, por enseñar cosas que no se ajustan a la Biblia. Si la UAS me hubiera garantizado con pruebas, porque ellos están inspirados por Dios y que ellos publican los elementos de Dios, podría todavía sucederse que si yo los rechazo soy un apóstata, porque está demostrado 100% que son elementos divinos, que no se cambian nunca, porque son la verdad. Pero dice que la UAS ha ido cambiando sus doctrinas a cada rato, ha demostrado pues que estos elementos son de hombres, y he tenido que reconocerlo finalmente en esta Atalaya de febrero de 2017, cuerpo gobernante, que sus elementos no son de Dios, son elementos de hombres simplemente. Entonces tengo derecho a objetarlos, rechazarlos, cuestionarlos, tengo derecho a tener un pensamiento independiente, decir, no los acepto porque no me la ganan, pero no me puedes expulsar. Si yo digo, no creo en eso, no me puedes expulsar. ¿Bajo qué cargo? ¿De pecado contra Jehová Dios? ¿De lealtad a Jehová Dios? Si no son elementos de Dios, no han reconocido que no reciben nada por revelación divina, entonces, ¿por qué vas a expulsarlo? Piensa, pues, en tu idea, piensa, eso se va a pensar. Bueno,
siempre son bienvenidos los comentarios de mis amigos foristas y los digo que quieren comentar qué opinan de lo que he dicho. Ahora sí los dejo y gracias nuevamente por su atención.